Gracias. Ahí sí. Ahora sí. Agradecemos la presentación de Lucrecia Real, de MWH Argentina. Tenemos espacio para algunas preguntas, así que vamos a invitar a nuestros dos expositores, a Lucrecia nuevamente acá adelante y a Marco Vidale de ICA México, para que puedan contestar las inquietudes. En honor al tiempo, no vamos a retirar los papeles, pero sí les pido que levante la mano la persona que desea hacer alguna pregunta a nuestros expositores. Por acá. Se van a acercar a usted con un micrófono. Ahí. Aló, buenas tardes. ¿Se escucha? Ya. Sí, un poquito más fuerte, por favor. Ya. Buenas tardes. Mi pregunta es para Marco. Marco, Por allá. muy interesante tu presentación. Gracias. Lo encuentro extraordinario. Ahora la pregunta, tú hablaste de que el modelo o todo el entorno desarrollado también lo utilizaban para hacer project management. Específicamente, ¿cómo hacían ese project management? Y por favor, sé lo más explícito que pueda, aunque sea secreto. Bueno, ligamos la WBS del proyecto, ¿no? La estructura del cronograma, ligamos los elementos del proyecto a ese cronograma, primero para hacer una simulación del procedimiento constructivo, pero también para alimentar el avance real, ¿no? Entonces, depende del proyecto. Los proyectos que tienen ya más tiempo lo actualizamos de manera manual. O sea, la gente de construcción tiene un plano y ahí marca el avance, llega a la oficina de obra y ahí almacenamos al proyecto el avance real. Entonces a cada elemento le ponemos el avance real en porcentaje, o si es por unidad terminada, vamos poniendo el avance. En otros proyectos empezamos a hacer con el iPad para empezar a alimentar cierto avance directamente en el campo, ¿no? O sea, estás viendo que está terminando el muro y ahí mismo pones el avance. Y ahorita estamos co-desarrollando con la gente de SAP para un módulo que tienen que se llama Visual Enterprise, que se puede usar en un iPad o en una tableta, donde se alimenta igual el avance, pero eso está ligado a toda la base de datos de SAP, ¿no? Eso es algo bastante complicado y que no sabemos cuándo lo lograremos, pero ya empezamos hacia allá. El tema de todo esto es cuando hay cambios en el proyecto, que todos los proyectos tienen cambios, ¿no? Entonces, es muy fácil a lo mejor a veces planearlo, ¿no? Y ver cómo va a funcionar el flujo de información, pero si hay un cambio, ya complicó toda la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de cómo se alimente, ya que está alimentado, eso lo cruzamos con el cronograma actual y vamos poniendo en rojo si está retrasado, si está adelantado, si está en tiempo, etcétera. Debí haber puesto una lámina de eso en la presentación, pero bueno. Entonces vamos viendo el proyecto y con colores vamos viendo lo que está, cómo vamos conforme al programa, ¿no? Y hay veces que podemos llegar hasta siete diferentes colores, ¿no? Lo que está en ejecución, adelantado un tiempo o atrasado, lo que ya se terminó, si se terminó adelantado un tiempo o atrasado, y lo que ya debió haber iniciado, que no ha iniciado, ¿no? Y entonces, o a veces nada más ponemos un solo color y está todo el modelo blanco, por decirlo así, y en rojo lo que esté retrasado, que sea de la ruta crítica, ¿no? Y eso también está ligado, como tiene un código ligado al WS, está ligado también a los costos. Entonces ya sabemos lo que ya cobramos, lo que está ejecutado, que ya se cobró, que está en proceso de trámite y lo que ya está pagado, ¿no? Bien, ¿tenemos espacio para otra pregunta más? Por allá. Hola, buenas tardes. Los felicito a ambos por la presentación. La pregunta también va ligada a lo que acaban de preguntar respecto al control de proyecto, sobre todo el módulo del timeliner y en definitiva de los avances programáticos y del costo. ¿Cómo ha sido su experiencia respecto a si han utilizado el módulo directamente, por ejemplo, en Navisworks, o de repente ocupan Primavera y lo van exportando? ¿Cómo ha sido el manejo con los trisemanales, de repente con la programación a mediano o no plazo? Y en definitiva también el tema de costos, si es que a veces significa dar cierta información al cliente, a veces hay un manejo un poco complicado ahí, me imagino. Cuéntenos su experiencia.
Bueno, en relación a nosotros no hacemos construcción, solamente hacemos diseño y consultoría. De cualquier manera estamos usando Navisworks con Primavera y ahora también con Presto para tratar de ofrecerle otro servicio a nuestro cliente, pero no hacemos construcción. Entonces, sí relacionamos Primavera con Navis para entender nosotros el proceso y saber qué debemos tener en cuenta para las etapas de construcción. Pero bueno, ustedes sí hacen construcción. Sí, nosotros lo ligamos principalmente con Microsoft Project, que es lo más común en México, por lo menos. A menos que el cliente pida que lo hagamos en P6, lo hacemos en P6, ¿no? Y eso lo ligamos en Navisworks para hacer el procedimiento constructivo, o a veces planeamos en Syncro, ¿no? Que es otra plataforma. Después, ahí mismo en Navisworks tenemos ya el elemento, cuando tiene la fecha de inicio y fecha de terminación, y después programamos un código para que cuando pongamos la fecha de terminación, si no cumple, se vaya coloreando de esa manera, y ahí mismo ligarlo a una base de datos externa. Para el tema de los costos, nosotros no ponemos costos dentro del modelo. El modelo lo usamos solo para cuantificaciones, ¿no? Para métricas, pues. Y eso está ligado a una base de datos donde tienen costos, pero los costos nada más los ve alguna persona, que está ligado a nuestras cantidades, ¿no? Entonces, de esa manera, desde el área de ofertas, ¿no? Que es tema sensible el tema de costos, nosotros nada más exportamos cuantificaciones y está ligado directamente con el otro, no hay que actualizar. Nosotros en el momento que actualizamos la cuantificación se va actualizando el costo, ¿no? Bien, ¿alguna otra inquietud por acá? El micrófono, por favor. Por acá adelante. Gracias. Hola, me presento. Soy Marcelo Bernal, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. Les quiero agradecer la presentación y que hayan compartido su experiencia. Y mi pregunta es la siguiente. BIM implica necesariamente un cambio de paradigma en la manera en que hacemos las cosas, ¿cierto? Y promueve la integración. Y mi pregunta va específicamente a cómo, digamos para los dos, cómo ustedes manejan los temas legales y las responsabilidades profesionales derivadas de tal flujo de información cruzado entre especialistas, arquitectos con clientes, y me refiero a cosas como, por ejemplo, los arquitectos tienen acceso a los planos de estructura. ¿Cuál es la responsabilidad respecto de cambios, por ejemplo, o la influencia de una disciplina respecto de la otra? O en algún momento ustedes hablaban de compartir el modelo o entregarlo incluso al cliente para temas de facility management a través del tiempo, lo que uno podría pensar que dejan en una posición extremadamente vulnerable al equipo que está detrás del proyecto. Entonces, mi pregunta va específicamente a cómo ustedes visualizan o cómo han manejado todos estos temas legales vinculado a este flujo de información entre todos los actores. Gracias. Bueno, en el proyecto del Canal de Panamá no se entregaba los modelos porque por contrato nosotros no podíamos entregar modelos, como tampoco podíamos entregar cómputos. Se usaba todo lo que era modelo y cómputo para un control interno nuestro y para poder nosotros controlar al constructor y ayudar al cliente. Pero no podíamos entregar legalmente nada. Hoy en día se está analizando con equipos de abogados de la empresa para ver justamente la posibilidad de entregar los modelos y ver la exactitud o el nivel de detalle que se tiene que incorporar adentro del modelo y que no sea ni insuficiente ni demasiado, o sea, que se cumpla con los requisitos. Otra cosa que se está analizando legalmente es el manejo de las nubes, porque como les decía, los modelos son bastante complejos y si queremos compartirlo con nuestro cliente, lo ideal es el manejo de las nubes. Pero legalmente todavía no nos permiten
usar las nubes por un tema de que muchas veces dice que si uno sube los modelos a las nubes se pueden utilizar para distribución de marketing y demás. Entonces, hasta hoy en día tenemos prohibido, hay todo un estudio muy grande, el tema legal, hay un equipo de abogados que precisamente está analizando este tema. Pero piensen que nosotros, insisto, no somos constructores, somos consultores. Entonces, y además la mayoría de las disciplinas están dentro de la misma empresa. Por más que estén en diferentes países o oficinas de otros lugares, pero casi siempre manejamos toda la información dentro de la misma empresa. Nosotros, bueno, aunque somos constructores, es un caso similar, ¿no? Normalmente hay muy pocos contratos donde nos exigen el tema de BIM, lo usamos por un tema interno, ¿no? Por eficiencia interna, y entonces, por decirlo de alguna manera, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, ¿no? A nosotros nos van a medir en la medida que el edificio esté ejecutado en tiempo, en calidad y en forma, ¿no? Si usamos BIM o si usamos una servilleta, da exactamente igual, ¿no? En algunos otros proyectos los clientes sí que empiezan a exigir BIM y es un tema bastante complicado, ¿no? Primero, porque involucra abogados, ¿no? Y ahí ya empezamos con complicaciones. Y la otra es, no hay un estándar nacional, ¿no? O una norma tal cual, ¿no? Usamos mucho, yo participé en el subforo del BIM Forum en Estados Unidos, donde se desarrollaron algunos de los LODs que se presentaron hoy, donde se inventó, por ejemplo, el 350, ¿no? Que no existe ninguna otra norma más que en esa, que es de como lo equivalente a la Cámara de Construcción de Estados Unidos, ¿no? La AGC. Y entonces se pueden seguir esas normas, ¿no? Y puedes subcontratar a alguien o contratar a alguien y decir, tienes que seguir estas normas. Sin embargo, el marco legal sigue siendo muy, muy laxo, porque pues ahí se pone en el contrato que tienes que cumplir con eso, pero es muy difícil saber si se cumple o no. Y si llegáramos a saber si se cumple o no, no se puede castigar de la misma manera una falta, ¿no? O sea, un abogado puede decir, esto sí cumple con el contrato o no cumple con el contrato, ¿no? Y no cumplir con el contrato es que le falte la chapa a una puerta o que la estructura tenga un parámetro que pesa el doble, ¿no? Y entonces uno tiene muchísimo más daño que otro, pero está penado, por decirlo así, de la misma manera porque no cumplió con el modelo y no se puede manejar en igualdad de circunstancias esos dos incumplimientos del contrato. Entonces, hay muchos temas que hay que evolucionar, y para que eso evolucione, yo creo que para que todo evolucione tiene que haber una estandarización nacional o local que todo mundo siga, ¿no? Y en la medida que más participantes de toda la cadena del ciclo de vida de un proyecto participen, más se necesita, ¿no? Si lo usa nada más el diseñador, pero el diseñador no tiene que entregar un modelo, pues no tiene ni que estar en el contrato, es una herramienta interna. Pero si el dueño le está exigiendo al diseñador, al estructurista, al constructor, al project manager, al operador, que sea BIM, entonces se complica mucho más el tema y hay que ir estableciendo estos acuerdos, ¿no? Bien, y la última pregunta, por acá, por favor. Perdón, ¿sí? Nada más. Hay por cierto, en el primer Congreso Internacional de Perú hubo un abogado que, ¿cómo se llama? El abogado de Perú, Jaime Gray, que él tiene muchísimo material de este tipo, él está involucrado, su despacho es parte como de un grupo de despachos enfocados a construcción y él tiene mucho material y está muy enterado y avanzado el tema, valdría la pena que le echaran un ojo. Bien, la última pregunta. Bueno, me presento, soy Patricio Ortiz de una empresa de inspección técnica. Mira, analizando tu presentación me puedo dar cuenta que la integración que tienen entre constructor, mandante y diseñador podría ser una de las claves del buena operatividad que ustedes tienen como empresa. Pero más que una pregunta es una consulta, o ¿qué nos recomendarías? Porque en Chile tenemos un contrato bien específico que es la suma alzada, que en el fondo no hace participar a la parte constructora hasta la adjudicación. Y eso, analizándolo en cómo nos cuesta implementar esto en la construcción, nos provoca un gran problema. Y a Lucrecia te quería también consultar,
Aquí existe una fuerte figura del modelador BIM, que es una persona capaz de modelar instalaciones eléctricas, clima, sanitario. O sea, debería tener una amplia gama de conocimientos, pero en realidad, en tu experiencia, ¿qué tan vital es que el especialista, que es el dueño del proyecto, que es el que diseña el proyecto, sea la parte que entregue el modelo y no un canal intermediario que sea, o en su caso, no sé cómo funcionó, pero la figura de este consultor que hace la promesa que puede integrar cosas que cuesta ser integradas? Eso. Bueno, ese fue uno de los temas más engorrosos dentro de la empresa. O sea, de hecho yo les comentaba, yo soy arquitecta y la parte de hidráulica o ductos así tan mecánicos, ese tipo de cosas, en mi vida lo había visto. Y la gente que contratamos para modelar en MEP, todo lo que es instalaciones, pasaba un poco lo mismo. O sea, sabían muchísimo del tema de software, pero no tenía el conocimiento técnico para poder desarrollar eso. Y los que tenían el conocimiento técnico no tenían todas las herramientas de los software. Entonces, se trabajó muy en conjunto y hasta lo sentábamos juntos. Yo tenía una persona que sabía muchísimo de obra, muchísimo hormigón, estaba sentada al lado mío, él haciendo sus cosas, pero es como que continuamente teníamos intercambios para poder desarrollarlo. Hicimos exactamente lo mismo en las áreas de instalaciones. Fue la manera que encontramos porque no conseguíamos una persona que maneje bien el software, que además tenga todos los conocimientos técnicos para que pueda modelar solo. Y el que tenía conocimiento no quería, no era que no podía, no quería directamente involucrarse porque era gente grande, que no le interesaba involucrarse en el tema de software. Hoy en día muchas de las cosas que, no tanto para el tema de instalaciones, pero sí para parte de lo que es civil y parte de lo que es modelado genérico, ya los que tienen el conocimiento están usando, por ejemplo, para todo lo que son los caminos y ver por dónde va, InfraWorks, porque es muy fácil de manejar, y algo de masas como para entender el concepto y pasarnos a nosotros ese tipo de información. Pero lo que hicimos en la empresa nuestra es sentar el que sabe con el que modela para que puedan pasarse el conocimiento uno con el otro. Ya se me olvidó la pregunta. No, lo que nosotros tenemos un caso muy similar. Nosotros en la mayoría de las licitaciones no participamos en el diseño, ¿no? Y vemos el proyecto hasta que está terminado, a lo mejor en DWG, con todas las inconsistencias que normalmente tienen los proyectos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, en esos casos, bueno, en ese momento empezamos a modelar y usamos el modelo para nuestro uso. En los casos que es llave en mano o proyecto integral, entonces ahí sí que empezamos desde el diseño, ¿no? Involucrando a la constructora con el diseñador, aunque sean internos, pero para diseñar algo que es construible y que además ya empieza en una plataforma BIM, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos haciendo es empujar mucho la normativa a que cambie y a que pueda el constructor o las constructoras que vayan a tener acceso al concurso participar desde la etapa del diseño, ¿no? Hay algunas entidades que son incluso más drásticas, donde no podemos ni siquiera tener contacto con el diseñador durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, contratan un diseñador, después contratan un constructor y durante toda la ejecución la comunicación tiene que ser a través de la supervisión, ¿no? Entonces se empieza a volver un teléfono descompuesto, como decimos nosotros, y los reportes se tardan meses en regresar, ¿no? Entonces, sí hemos logrado generar un poco más de sinergia alrededor del modelo, ¿no? Bien, agradecemos a nuestros expositores, les brindamos un fuerte aplauso y luego de este interesante debate los invitamos a disfrutar de un rico almuerzo cruzando el Salón de la Tecnología. Muchas gracias por su asistencia y nos reencontramos por la tarde.